Hola, este es el tutorial de sistemas de información de la Oficina de Tesorería. Este fue un tutorial que desarrollamos específicamente para los empleados de la Oficina de Tesorería, cuyo objetivo es incentivar el desarrollo del potencial humano, particularmente en lo referido a lo que son técnicas de análisis, procesamiento y presentación de la información. Va más allá de intentar aprender a manejar un programa. La intención es expandir la forma en cómo conceptualizamos, cómo manejamos, cómo procesamos la información. Particularmente va a estar orientado también a cómo se presenta esa información. Este tutorial va a estar dividido en 3 módulos. El primer módulo va a hablar de lo que es la información como elemento indispensable en nuestro trabajo diario. Seguramente este módulo a varios les parecerá, al principio se aclaran conceptos muy básicos, pero precisamente la simpleza de esos conceptos es muy importante para entender a medida que avanza el tutorial definiciones un poco más complejas. Concretamente, lo que son las fuentes de datos que tenemos en la oficina, los formatos de cómo nos llega esa información, la composición de los formatos, es decir, la estructura, velocidad, funcionamiento, peso, los requisitos que tiene que tener esa información, es decir, si está actualizada, interactiva, es multiusuario o multiplataforma, el comportamiento, vamos a ver casos reales de la oficina, y las herramientas que estamos utilizando para procesar esa información. En segundo lugar, en el segundo módulo vamos a ver lo que es el procesamiento de la información, que este módulo nos invita a repensar la forma en cómo vemos la información. Concretamente, el sentido del procesamiento es inicialmente la planificación. Antes que nada, tenemos que tener muy en claro cuál es el objetivo final de todo el trabajo que vamos a efectuar. Los criterios de planificación, la capacidad de las herramientas actuales y el flujo de la información dentro de la oficina. Por último, el tercer módulo se va a referir a lo que es la presentación de la información. Concretamente, la presentación de la información es ir más allá de lo que es un simple gráfico, sino cómo se necesita visualizar la información. Sustituir un poco el concepto de gráfico por el de infografía, la importancia que tiene la interactividad a la hora de armar escenarios. Distintos tipos de infografías, es decir, radar, planos, procesos, línea de tiempo con 2 dimensiones, nodos vinculados. Algunos programas que podemos utilizar para realizar algunas infografías básicas. También vamos a ver lo que es la economía de información, formas de visualización multiplataforma, es decir, por ejemplo con modo celular, y algunas fuentes de idea donde podemos captar modelos y adaptarlos. Vamos con el primer módulo, que es la información. Comenzamos planteando lo que son algunas fuentes de información de la Oficina de Tesorería. Estas son solamente algunas de las fuentes y vemos la variabilidad que tiene. Cada fuente tiene su propio programa específico que genera los datos particulares. Cada fuente distribuye los datos de forma específica, es decir, por tipos de archivo. Que estos datos son generados en función de los requerimientos generales esperados de los usuarios tipo de cada fuente. Concretamente, algunos de esos formatos en que nos llegan nos van a servir, otros no. Cada fuente tiene sus criterios de funcionamiento, horarios, días, tiempo de respuesta, actualización, límites de archivo, en fin, es muy variable. Todo esto nos habla de una situación que tenemos que tener en cuenta, que son las múltiples fuentes y la complejidad que solamente tenemos ya en la recepción de la información. ¿Cómo nos llega esa información? Bueno, la información nos llega en distintos tipos de formatos de archivos. Porque acá empiezan a jugar factores que vamos a explicar más adelante, pero basta con decir que esto agrega mucha más complejidad ya a la situación que tenemos antes de múltiples fuentes. Es decir, muchas fuentes, muchos formatos, esto requiere un esfuerzo de procesamiento y a esto se le agrega, como ya vamos a ver en el caso, un ejemplo con SWAF, que de repente la fuente te puede cambiar el formato o la extensión de los archivos, obviamente sin avisar. O que dentro del mismo formato se agregue o saque información, pero en general se pueden identificar 3 o 4 elementos comunes para un tipo de archivo de datos. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, la estructura, que es la organización impuesta a un archivo para facilitar su procesamiento. Segundo, la velocidad de construcción, que es una consecuencia directa de la estructura. Con el tiempo este segundo punto se volvió muy importante. Vamos a ver un ejemplo que se dio en la tesorería. Tercero, el funcionamiento, en lo referido a cómo el programa de destino abre, lo lee, lo modifica, lo cierra al archivo. Por último, el peso, que hace mención a la cantidad real de espacio que ese archivo consume en el disco.
La importancia de esto ha ido variando con el tiempo. Esto nos lleva a otra situación que es una variedad de muchos formatos y formatos complejos de información. Vamos a ver un ejemplo. Tomamos por ejemplo el archivo de pago FIPES, un archivo de extensión TXT. Este archivo se utilizó para pagar un pago ticket bajo una estructura que solicitó el Banco Córdoba que fuera de manera específica. Esa estructura, en el primer archivo que se envió al Banco Córdoba, logró que se tuviera 8 millones de caracteres. Es decir, el archivo que se armó tenía que tener 8 millones de caracteres. Esos caracteres tenían que estar dispuestos en una estructura específica. Como ven, el archivo tenía casi 8000 líneas y 1000 columnas. Es decir, se tuvo que establecer una estructura que respetara los parámetros y la longitud de cada campo, es decir, de cada columna tenía que tener una longitud específica. ¿Cómo se armó este archivo? Concretamente se tomaron dos archivos Excel, se procesó en un Access y el Access lo fue tejiendo a eso. Este fue uno de los archivos, ¿no es cierto? Se enviaron creo que 6 o 7 archivos para el pago al Banco Córdoba. Veamos otro caso de complejidad que es el reporte de vengado. Este es un archivo muy particular de los que da SWAF. Este archivo es un CBS del mes de mayo del 2020, es decir, tiene 4 meses de carga. Tengamos en cuenta que hubo una cuarentena por medio, ¿no? Observemos que el archivo llega a la columna CB y con 5800 filas, es decir, cumple todas las letras A, toda la letra B, letra CA, CB y de ahí 5800 filas. La imagen está achicada para que se vea en el conjunto de los datos que dentro de una misma columna son muy variables, con lo cual esto ya complica el procesamiento de datos. Cuando se comparan las estructuras del mismo archivo, con el paso del tiempo se pueden ver cómo han ido cambiando los criterios de la fuente, es decir, de SWAF, respecto a qué era lo importante a la hora de armar el archivo. Vamos a ver el siguiente cuadro. Este cuadro toma dos datos del mismo archivo descargado el 29 de noviembre, el 29 de diciembre del 2019 y bueno, el 7 de mayo. Observen la cantidad de columnas. Ya en un mes le habían agregado una columna. Esto ya empieza a hacer referencia a la variabilidad interna del archivo. Bueno, tenía obviamente por una cuestión de carga 3000 filas más de 3000 filas más. Tenemos una cuestión de que es el peso en CBS y el peso en Excel, es decir, el mismo archivo en CBS es mucho más pesado que en Excel. Fíjense que en mayo ya le habían agregado 7 columnas más. Nuevamente, tenemos que tener en cuenta que fueron 4 meses, porque enero SWAF no trabaja, es decir, tuvieron en 4 meses ya le agregaron 7 columnas más y ya tiene casi 6000 filas. Ahora, lo llamativo es el peso en CBS y el peso en Excel. ¿Por qué cambiaron en octubre del 2019? Porque antes el archivo se descargaba en Excel. En octubre, a partir de octubre de 2019 se comenzó a descargar en CBS. ¿Por qué cambiaron por algo más pesado? Concretamente, fue porque la estructura de armado del archivo es mucho más rápida. Es decir, dijeron los anchos de banda soportan un archivo más pesado, hagamos que la estructura de armado sea mucho más rápida. Y es cierto, porque a la hora de pedir el archivo, recuerden que es un archivo on demand, es decir, se piden de acuerdo a los determinados filtros y el programa va armando el archivo. Bien, veamos qué pasa con el tema de las imágenes, los archivos de imágenes. Esto ya nos está hablando de lo que es volumen de datos, ¿no? Es todo un tema. Respecto a las imágenes, acá lo que tomé fueron la carpeta escaneados, la cantidad de archivos que había entre el 2014 y el 2020, con la salvedad de que el 2014 al 2017 se escaneaba por referencia y el 2018 en adelante se escaneaba por egreso. Bien, acá lo que tenemos es que entre el año 2014 al año 2017 disminuimos la cantidad de archivos en casi 10.000 archivos menos, así un número a grosso modo. Pero ¿qué pasó con el peso de las imágenes? Cuando analizamos el peso de las imágenes vemos que aumentamos. Es decir, en el año 2017, por ejemplo, estamos en 23 GB. Es decir, hicimos archivos, menor cantidad de archivos, pero mucho más pesados. A este panorama reciente se le está agregando otro problema, otra particularidad que nos surgió ahora en el mes de mayo, que es la limitación del Tribunal de Cuentas.
de que en la rendición digital da como parámetro que el máximo tamaño del archivo con que se envía la rendición, cada archivo individual, ¿no? Una rendición puede tener varios archivos, es de 200 megabytes. Como vemos, el criterio que prima en este caso no es el de la estructura y velocidad de construcción, como SWAF, sino el del peso. En conclusión, en la medida de lo posible tenemos que estar preparados para tener respuestas rápidas ante estas situaciones y con las herramientas correctas. Entonces el volumen de datos pasa a ser una tercera situación que nos complica el procesamiento. Hoy estamos prácticamente utilizando para procesar todo esto estas herramientas. El Notepad, que es un procesador de texto, el Word y el Excel. Ahora, ¿qué pasa? Veamos ante un ejemplo más difícil, más complejo, si nos piden un reporte que tenga múltiples fuentes, como fue el archivo TXT, ¿no es cierto?, de pago ticket. Supongamos que para complicarla, ese archivo se arma desde múltiples fuentes, que además son de distintos formatos, y entre esos distintos formatos están relacionados entre sí, que además se necesita que sean de actualización diaria y, por ejemplo, en el caso de un archivo HTML, que no sean descargables sino que están en línea y que cambian permanentemente. Que todo eso haya que configurarlo y presentarlo en una sola pantalla, tiene que tener un formato específico de descarga y que den por resultado lo que sería un tablero de comando, por ejemplo, y que ese tablero de comando tenga que ser visualizado. Ahí, bueno, está obviamente la estructura que tiene que tener cada archivo con las características que vimos recién, pero que ese tablero de comando tiene que ser visualizado con información que se actualice diariamente, tiene que ser interactivo, multiusuario y multiplataforma. ¿Qué significa esto? Primero, de actualización diaria. Volvemos al caso anterior. Tiene que ser lo más aproximado al tiempo real. Obviamente nosotros, con los sistemas que contamos hoy, es muy difícil llegar a la actualización a tiempo real, pero como mínimo actualización diaria. Interactivo. Tiene que ser, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a permitir que en la misma pantalla el usuario pueda simular escenarios. Por ejemplo, ensayar qué sucede si se presentan o no tales gastos y en función de estos gastos desinvierto o no plazos fijos. Simular proyecciones de recaudación, etc. Tiene que ser multiusuario. Es decir, ¿se acuerdan de consulta proveedor de Access cuando teníamos que pedir a quien lo estaba usando que lo cerrara para poder ver si le habían pagado o no un proveedor? Bueno, eso hoy en términos de ofimática ya es inadmisible. Multiplataforma. El reporte que se prepara tiene que ser adaptable a la pantalla, por ejemplo, del celular. Y esa adaptación se tiene que hacer sola. Todo esto, para que digamos sea posible, tiene que construirse lo que se llama un modelo de datos. Ahora bien, ¿el modelo de datos para qué sirve? Permite describir esos elementos, lo que está sucediendo en la realidad en un problema dado y cómo esos elementos se interrelacionan, cómo se vinculan entre sí. Es decir, esto ya necesita herramientas más complejas. ¿Para qué sirve un modelo de datos? Por ejemplo, en la oficina de tesorería en este momento sirve para armar un fondo T, una hoja de ruta del fondo T que utiliza muchos archivos de los cuales se alimenta. Por ejemplo, se puede ver, veamos, notas de órdenes de compra, por ejemplo, la ubicación de edificios del Poder Judicial y que te marque la superficie con el círculo en tamaño en función de los metros cuadrados o de cantidad de empleados o consumo eléctrico, lo que sea, u otro tipo de desarrollos. Es decir, por ejemplo, acá se pueden observar en las notas de pedido y cómo se vinculan, es decir, con la oficina solicitante, cómo se vinculan las notas de pedido que ha hecho esa oficina. Bien, la pregunta es ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo se llega a esto? Esto ya se empieza a responder en el siguiente módulo, es decir, hasta acá llega el módulo de lo que describe la información. A los fines de no hacer tan largo el primer video, vamos a hacer una pequeña introducción en el siguiente módulo del procesamiento. Bien, en este módulo lo que vamos a ver es la capacidad de las herramientas que tenemos hoy, el flujo de la información dentro de la oficina, la introducción a la famosa herramienta del Power BI,
el sentido del procesamiento, es decir, la planificación. Antes que nada tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. Los criterios de planificación. Power BI en profundidad, y es por eso que este módulo probablemente nos lleve unos cuantos videos, porque veremos lo que es un modelo de datos, cómo se crea, sus relaciones, su funcionamiento, velocidad de carga, errores comunes, los ensayos, la puesta a punto, la necesidad de mantenimiento periódico del modelo, sugerencias un poco basadas en las experiencias, anotaciones, criterios, y cómo se adapta a las necesidades del usuario. Bien, hasta ahora veníamos procesando con estas tres herramientas que todos conocemos, que funcionan casi de una misma manera, llamémosle de pantalla única. ¿Por qué? Porque salvo Access, las otras dos, Word y Excel, tenían una sola pantalla, es decir, una sola instancia. Access trabaja con 4 instancias, que son las que vemos acá. Si observan, tablas, consultas, formularios e informes, que son esas instancias que trabajan en interrelación, ¿no es cierto? Acá Access hago digamos, una excepción porque es un procesador de base de datos de escritorio muy potente, pero cuyo diseño se quedó en el tiempo, y ya veremos por qué. Originalmente estas herramientas fueron diseñadas para procesar información y compartirla de manera estática, es decir, un archivo enviado por mail a otro usuario. Venían en un paquete que uno compraba, instalaba en su computadora y todo terminaba allí. Las compatibilidades con otro tipo de archivos para importar datos era muy limitada. Por eso que decimos que era monopantalla, bueno, salvo en el caso de Access que tenían 4 pantallas. La interrelación en, en estas tres herramientas era muy básica. En Access, por ejemplo, que si bien tiene las 4 pantallas, pero para compartir bases entre muchos usuarios y al mismo tiempo usuarios que trabajan concomitantemente, había que crear una base espejo. Realmente no era un trabajo amigable, no era un trabajo intuitivo. Bien, por ende estas tres herramientas no cumplían con las características que veíamos, digamos, de lo que tendría que tener un modelo de datos, ¿no es cierto? La actualización, la interactividad, multiusuario y multiplataforma. O si lo cumplían, no lo hacían ágilmente, vamos a decir. Microsoft tomó nota de esto en el 2010 y comienza un nuevo proyecto en el 2013 que lo lanza bajo el concepto BI. BI, B larga I, que significa Business Intelligence. El impacto de este proyecto fue tal que implicó modificaciones en el Excel y en el Access 2016, los cuales se volvieron, a través de algunos complementos que derivaban del BI, mucho más versátiles. De hecho, la suite de escritorio Office se mudó a lo que es el Office 365, que es, entre otras cosas, la capacidad de subir y trabajar ya directamente en la nube con estas herramientas. Obviamente que de este proyecto surge el famoso Power BI. Acá el tema es que ya no hablamos de un programa ni con una estructura de trabajo, no estamos hablando de hoja, planilla o de pantallas que se vinculan entre sí. Vamos a hablar de lo que es una arquitectura de servicios, obviamente para poder lograr todas esas características, ¿no es cierto? ¿Qué es la arquitectura de servicios? Esta arquitectura nos permite cumplir con todas las características y a simple pantallazo vamos a ver de qué se trata. Este es un gráfico que obtuve de internet, pero la verdad que me pareció el más sencillo para explicarlo e incorporarlo a lo que ya vimos. Concretamente, donde están las fuentes de datos son los archivos, concretamente lo que ingresa en el programa. Este programa que se llama Power BI Desktop, que es a donde vamos a ingresar los archivos, es el que se instala en la computadora, que además es gratuito. Este programa nos va a permitir procesar, armar todo el modelo de datos para luego subirlo a la nube y que se pueda ver desde los navegadores. Concretamente, no solo de los navegadores, sino además en múltiples dispositivos. Ahora, esto llevado a la tesorería, por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Cómo se vería? Concretamente tendríamos lo que son las fuentes de información, los archivos que nos brindan esa fuente de información y la información que nosotros vamos a ir obteniendo de esos archivos. Eso la oficina lo va a procesar con el Power BI. Recuerden que el Power BI ya está instalado en cada una de las máquinas. A esa información entrante la va a procesar de manera tal de que cada uno le agrega el valor que considera esa información
Recuerden que esto va a llevar un proceso de planificación previo por parte de cada uno, con la información con la que cada uno se maneja constantemente. Esa información va a ser subida a la nube y a partir de ahí se va a poder visualizar en los navegadores de los distintos tipos de dispositivos, cumpliendo con las 4 características que mencionábamos antes. Bien, vamos a ver una breve introducción de qué se trata esto del Power BI. Cuando pensamos en el Power BI, pensamos solamente en un programa, pero en realidad es mucho más que un programa, sino que esa arquitectura de servicios nos lleva allá desde la primera pantalla darnos cuenta de que esto no es algo a lo que estábamos acostumbrados. Concretamente pide una pantalla de registro. Apenas entras, te pide una pantalla de registro que, si bien Microsoft permite el uso del programa de manera gratuita con ese registro, esa gratuidad tiene una limitación de 60 días. Concretamente te da espacio en la nube. Nosotros no tenemos que hacer nada. En este caso, esta pantalla que aparece cuando apenas ingresamos al Power BI, la podemos cerrar de la barra de tareas de la PC, porque nosotros ya tenemos una cuenta. Por ejemplo, cuando entremos para iniciar la sesión, acá van a aparecer en el inicio de sesión, nos va a permitir un usuario, nos va a pedir un usuario. ¿Por qué? Porque ese usuario va a ser el que esté en la nube, es decir, va a quedar identificado, registrado y con un espacio determinado en la nube. Y cuando nosotros iniciemos sesión nos va a aparecer que estamos logueados. Eso nos va a permitir publicar lo que nosotros generemos en el Power BI. Bien, respecto al usuario, acá cuando dicen no necesito una cuenta de Power BI, no tenemos que hacer nada, no hagamos clic ahí porque nosotros ya tenemos una cuenta. Es decir, esto es para la prueba que les mencionaba recién de 60 días. Nosotros tenemos ya una cuenta corporativa ya activada. Bien, ¿cuál es el usuario? El usuario, en primer lugar, es la dirección de mail que tenemos cada uno de nosotros corporativa. Cuando le damos clic en iniciar sesión te va a pedir una contraseña. Esa contraseña es la contraseña con la que entras a la máquina cuando te logueas todos los días. Con eso ya quedas registrado. Ya tenés un espacio mínimo con funciones a lo mejor mínimas, pero ya existe el espacio y eso es muy interesante porque nos permite publicar. ¿Tendremos limitaciones? Sí, pero se puede publicar y se puede trabajar, que es lo importante. Bien, vamos a reconocer un poco la estructura del Power BI. En primer lugar tenemos lo que es el área de trabajo. Aquí vas a colocar los objetos visuales, tablas, gráficos, botones, que son los que va a ver el usuario en el navegador. A mí me gusta llamarle como la mesa donde se presentan los platos de la comida, por ejemplo. La segunda área es el área de ingreso de datos y consultas. Estos son algunos de los botones que más se van a utilizar. Más adelante veremos que se abren otras pantallas o otros espacios de trabajo, otras instancias, que son específicamente para procesar la información. Digamos que sería como la cocina del Power BI. Luego tenemos las columnas y tablas. Todo lo que cocinemos allá nos va a aparecer aquí, en este espacio. Y va a estar listo para que lo podamos distribuir acá en la mesa. La forma en cómo lo vamos a distribuir es a través de los objetos visuales. Son herramientas de presentación. Pueden ser tablas, gráficos, pero hay mucho más que eso. Hay diagramas en 3 dimensiones, herramientas para infografías, planos, mapas, etc. Es cómo vamos a presentar lo que hemos preparado, la comida que hemos preparado. Microsoft generó una comunidad de desarrolladores que permanentemente están creando nuevos objetos visuales, algunos inclusive certificados por el mismo Microsoft. Hasta hay un marketplace para descargarlos de manera tanto gratuita como paga, y realmente la variedad que hay es impresionante. Luego tenemos varias páginas, esto tiene la misma función que en Excel, te hable varias hojas, y luego tenemos estas pantallas que son otras herramientas. La primera es donde estamos ahora, donde están los gráficos. La segunda es para procesar la información, es muy parecido a como se procesa en Excel. Y la tercera, que es muy importante y ya cuando se le dé una utilización más avanzada al Power BI, va a tener mucha más importancia, que es, nos permite ver las relaciones entre las distintas tablas. Bien, hasta aquí es el primer video del tutorial. En el próximo vamos a profundizar con unos pequeños ejemplos, vamos a trabajar dentro del Power BI con casos reales de la oficina. Espero que les haya gustado y muchas gracias.